En un mundo donde la tecnología y la nostalgia se unen, solo algunas consolas lograron cambiar la historia. Desde la legendaria PlayStation 2 hasta la poderosa PlayStation 5, pasando por las icónicas portátiles de Nintendo y las potentes Xbox, estas máquinas marcaron generaciones enteras. Acompáñame a descubrir las consolas más vendidas de todos los tiempos, en un viaje épico por la evolución del gaming. Comenzamos este viaje con una leyenda, la PlayStation 2. Lanzada en el año 2000, se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos, superando los 160 millones de unidades. Su catálogo fue inmenso, con clásicos como GTA, San Andreas, God of War y Shadow of the Colossus. Más que una consola, fue una revolución cultural que marcó una generación entera y consolidó a Sony como el líder absoluto del mundo del gaming. La Nintendo DS, lanzada en 2004, fue una revolución portátil que cambió para siempre la forma de jugar. Con su doble pantalla y controles táctiles, conquistó a millones de jugadores en todo el mundo. Vendió más de 154 millones de unidades, convirtiéndose en la consola portátil más exitosa de la historia. Con títulos como Mario Kart DS, Pokémon Diamante y Perla y New Super Mario Bros., marcó una generación inolvidable. La Nintendo Switch, lanzada en 2017, marcó un antes y un después en la historia de las consolas híbridas. Capaz de funcionar como consola de sobremesa y portátil, ofreció una nueva forma de jugar sin límites. Con más de 153 millones de unidades vendidas, se convirtió en una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. Su catálogo, con títulos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe y Super Smash Bros. Ultimate, redefinió el entretenimiento moderno. La Game Boy Color, lanzada entre 1989 y 1998, transformó el mundo del videojuego portátil. Compacta, resistente y con una batería casi interminable, permitió jugar en cualquier lugar. Con más de 118 millones de unidades vendidas, se convirtió en una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. Juegos como Tetris, Pokémon Rojo y Azul y The Legend of Zelda, Link's Awakening, marcaron a generaciones de jugadores y definieron una era dorada del gaming portátil. La PlayStation 4, lanzada en 2013, marcó una nueva era para los videojuegos. Con su diseño elegante y potencia avanzada, vendió más de 117 millones de unidades en todo el mundo. Fue el hogar de obras maestras como God of War, The Last of Us Part 2 y Spider-Man, redefiniendo la experiencia del jugador. Además, impulsó la era del juego en línea y la calidad cinematográfica, consolidando a Sony como líder absoluto en la octava generación de consolas. La PlayStation 1, lanzada en 1994, marcó el comienzo de una nueva era en los videojuegos. Con su innovadora tecnología 3D y un diseño icónico, Sony conquistó el mercado y cambió para siempre la industria del entretenimiento. Vendió más de 102 millones de unidades y fue el nacimiento de sagas legendarias como Final Fantasy VII, Resident Evil y Gran Turismo. Su legado perdura como el punto de partida del imperio PlayStation y una joya eterna del gaming. La Nintendo Wii, lanzada en 2006, rompió todas las reglas del juego con su innovador control por movimiento. Fue una consola diseñada para toda la familia, accesible, divertida y diferente. Vendió más de 101 millones de unidades, convirtiéndose en una de las más exitosas de la historia. Títulos como Wii Sports, Mario Kart Wii y The Legend of Zelda, Twilight Princess, la convirtieron en un fenómeno cultural que llevó el gaming a millones de nuevos jugadores en todo el mundo. La PlayStation 5, lanzada en 2020, llevó la experiencia del gaming a un nuevo nivel, con gráficos 4K, tiempos de carga casi instantáneos y el innovador control DualSense, ofreció una inmersión nunca antes vista. Ha vendido más de 80 millones de unidades, consolidándose como una de las consolas más exitosas de la nueva generación. Títulos como Demon's Souls,
Spider-Man, Miles Morales y God of War, Ragnarok, demostraron todo su poder y redefinieron el futuro del entretenimiento digital. La PlayStation 3, lanzada en 2006, representó un salto tecnológico impresionante para su época. Con su lector Blu-ray, potentes gráficos en alta definición y conectividad en línea, ofreció experiencias únicas que marcaron la séptima generación de consolas. Vendió más de 87 millones de unidades en todo el mundo y fue el hogar de títulos inolvidables como Uncharted 2, The Last of Us y Metal Gear Solid 4. Su legado consolidó la evolución de PlayStation como sinónimo de calidad e innovación. La Xbox 360, lanzada en 2005, fue la consola que consolidó a Microsoft como un gigante del gaming. Conectividad en línea, gráficos de nueva generación y una interfaz moderna. Definió una era. Vendió más de 84 millones de unidades en todo el mundo y fue hogar de sagas legendarias como Halo 3, Gears of War y Forza Motorsport. Su servicio, Xbox Live, transformó la forma de jugar en línea, convirtiéndose en un ícono de la séptima generación de consolas. La Nintendo Entertainment System, NES, también conocida como Famicom o Family, fue lanzada en 1983 y marcó el renacimiento de los videojuegos tras la crisis de 1980. Con más de 62 millones de unidades vendidas, fue el inicio del imperio moderno de Nintendo. Su éxito se basó en títulos legendarios como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid. Esta consola no solo salvó a la industria, sino que definió el hogar del gaming y dio vida a los héroes más icónicos de la historia. La Nintendo 3DS, lanzada en 2011, llevó la experiencia portátil a una nueva dimensión. Su pantalla capaz de mostrar efectos 3D sin gafas ofreció una innovación nunca antes vista en una consola portátil. Vendió más de 76 millones de unidades, consolidando a Nintendo como líder en el mercado móvil, con juegos icónicos como Pokémon X y Y, Super Mario 3D Land y The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, se convirtió en un símbolo de creatividad, portabilidad y diversión para todas las edades. La Nintendo 3DS, lanzada en 2011, llevó la experiencia portátil a una nueva dimensión. Su pantalla capaz de mostrar efectos 3D sin gafas ofreció una innovación nunca antes vista en una consola portátil. Vendió más de 76 millones de unidades, consolidando a Nintendo como líder en el mercado móvil, con juegos icónicos como Pokémon X y Y, Super Mario 3D Land y The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D, se convirtió en un símbolo de creatividad, portabilidad y diversión para todas las edades. La PlayStation Portable, PSP, lanzada en 2004, revolucionó el juego portátil con potencia similar a una consola de sobremesa. Su pantalla panorámica, gráficos impresionantes y capacidad multimedia la convirtieron en una experiencia completa para jugadores en movimiento. Vendió más de 82 millones de unidades y ofreció títulos icónicos como God of War, Chains of Olympus, Crisis Core, Final Fantasy VII y Gran Turismo. Fue la consola que llevó el poder de PlayStation a la palma de la mano. La Xbox Series X, S, lanzada en 2020, marcó el inicio de una nueva era para Microsoft. La Series X destaca por su potencia, capaz de alcanzar 4K reales y tiempos de carga ultra rápidos, mientras que la Series S ofrece un diseño compacto sin sacrificar rendimiento. Con más de 28 millones de unidades vendidas, su catálogo y el servicio Game Pass revolucionaron la forma de jugar, ofreciendo acceso instantáneo a cientos de títulos y consolidando el futuro del ecosistema Xbox. La Atari 2600, lanzada en 1977, fue la consola que dio origen a la industria moderna del videojuego. Su diseño simple y sus cartuchos intercambiables permitieron llevar la diversión a millones de hogares. Vendió más de 30 millones de unidades, con títulos clásicos como Space Invaders, Pac-Man y Asteroids.
Fue la pionera que sentó las bases de todo lo que vendría después, marcando el inicio de una era dorada y convirtiéndose en un ícono del entretenimiento retro. La Sega Genesis, conocida como Mega Drive fuera de América, fue lanzada en 1988 y se convirtió en la consola que llevó la guerra de los 16 bits al máximo nivel. Con más de 30 millones de unidades vendidas, destacó por su velocidad, su sonido potente y su extenso catálogo. Títulos como Sonic the Hedgehog, Streets of Rage y Mortal Kombat la convirtieron en un símbolo de rebeldía y estilo. Fue la consola que definió la identidad de Sega y dejó una huella imborrable en la historia del gaming. La Nintendo 64, lanzada en 1996, fue una consola revolucionaria que llevó los videojuegos al mundo tridimensional. Con más de 33 millones de unidades vendidas, ofreció experiencias únicas gracias a su mando con joystick analógico y sus potentes gráficos 3D. Títulos como Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye 007 marcaron historia y definieron el estándar de los juegos modernos. La N64 fue pura innovación, diversión y nostalgia. La Game Boy Advance, lanzada en 2001, fue la evolución natural del legado portátil de Nintendo. Con gráficos de 32 bits, potencia superior y un diseño ergonómico, ofreció una experiencia de juego avanzada en la palma de la mano. Vendió más de 81 millones de unidades y contó con títulos inolvidables como Pokémon Rubí y Zafiro, Metroid Fusion y The Legend of Zelda, The Minish Cap. Fue la consola que consolidó el dominio de Nintendo en el mundo portátil y marcó una generación de jugadores. La Sega Dreamcast, lanzada en 1998, fue una consola adelantada a su tiempo. Con gráficos en alta calidad, conexión a Internet y juegos revolucionarios, mostró el futuro del gaming antes que nadie. Aunque vendió cerca de 9 millones de unidades, su legado es enorme gracias a títulos como Sonic Adventure, Crazy Taxi y Shenmue. La Dreamcast fue el último esfuerzo de Sega en el mercado de consolas, una joya que aún hoy es recordada por su innovación y espíritu visionario. Y así llegamos al final de este viaje por las consolas que marcaron generaciones. Cada una dejó su huella y cambió la forma en que vivimos los videojuegos. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y comenta cuál fue tu consola favorita o con cuál viviste tus mejores recuerdos. Nos vemos en el próximo video.